生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Jugador de un puñetazo capítulo 3. Kirito esperaba muchas cosas cuando se despertó el día de la reunión de estrategia del jefe del primer piso. Encontrar Tolvana repentinamente llena de jugadores no fue una de ellas. Impresionado, el chico con los ojos muy abiertos tuvo que contenerse para no quedarse boquiabierto al ver a las docenas de personas que pasaban por las calles, la mayoría de ellas charlando entre sí, e incluso algunos de los primeros y más simples tipos de tiendas manejadas por los jugadores, apenas un manto en el suelo con las mercancías encima, llenando la calle principal. Parecía como si todos los que estaban haciendo algo en el juego en ese momento, ya sea intentar luchar en la línea del frente u otras cosas menores, se hubieran reunido allí para el evento. No recordaba haber visto nunca la ciudad tan llena y animada como estaba en ese momento, con gente moviéndose de un lado a otro, todos con un propósito en sus ojos. Y entre todos esos jugadores que iban y venían, él obviamente y todavía sobresalía como un pulgar dolorido. Vale, quizá exageraba un poco, pero sin duda atraía mucha más atención de la que le hubiera gustado mientras caminaba entre la multitud. Por otra parte, estaba muy seguro de que era más bien porque la gente lo miraba con incredulidad o se esforzaba mucho por no reírse de lo raro estúpido que parecía su disfraz. Los únicos que podrían realmente darse cuenta de que había algo más extraño en su ropa que su ridícula apariencia a primera vista serían otros probadores beta, y si alguno de ellos lo había visto y sospechado algo, él no podría decirlo. Una vez más, él no era omnisciente. Aún así, tenía que aceptar que era curioso a su manera, ver a tanta gente reunida allí, incluso si probablemente solo unos pocos de ellos realmente iban a participar en la supuesta incursión contra el jefe. El mero hecho de que hubiera tanta gente curiosa o lo suficientemente valiente como para venir aquí a pesar de no ir a luchar significaba que había suficientes esperanzas para hacerlo. Significaba que la desesperación absoluta o la resignación por morir en el juego, como la que sentía esa chica que conoció ayer, cuyo nombre nunca preguntó, ahora que lo pensaba, no se había arraigado en tantos jugadores como él pensaba. Esa constatación trajo una pequeña, casi inexistente sonrisa a su rostro y también lo distrajo lo suficiente como para no apartarse cuando una chica apresurada, de cabello negro azulado hasta los hombros, se estrelló contra él. El resultado obvio fue que él parpadeó confundido mientras la chica chillaba y caía de culo, como si se hubiera estrellado contra una pared de ladrillos. Afortunadamente, no sufrió daños en sus HP, ya que estaban dentro de una zona segura, pero eso no impidió que Kirito se sintiera incómodo y le ofreciera la mano a la aturdida chica. Ah, lo siento, estaba un poco perdido en mis pensamientos. ¿Estás bien? No, yo soy quien debería disculparse. Las palabras salieron de la boca de la chica mientras hacía varias reverencias apresuradas hacia el chico vestido de negro, que sudó una gota ante eso. Por favor, perdóname. Tengo prisa y no quería perder de vista a mi amigo y... Sachi. Una voz repentina que gritó entre la multitud hizo que la chica chillara de nuevo y Kirito mirara hacia el chico de cabello castaño que la había llamado. Otros 3 chicos también miraban en su dirección, aunque el jugador no podía decir si estaban mirando a su amigo o a él y su ridículo atuendo. ¿Qué estás esperando? Tenemos que apurarnos. Sí, me voy, chicos, lo siento. Respondió rápidamente Sachi, ahora identificada, antes de hacer una última reverencia hacia el chico que parpadeaba. Lo siento de nuevo, adiós. Ah, entonces adiós. Cuídense tú y tus amigos, murmuró el chico mientras la chica sonreía torpemente y corría hacia el resto de sus amigos, quienes rápidamente la asaltaron con preguntas sobre el tipo raro con la capa. Con un suspiro, Kirito simplemente se dio la vuelta y siguió caminando por la calle, sin molestarse demasiado por eso. No era como si fuera a volver a ver a esos tipos. Dicen que uno no aprecia realmente lo que tiene hasta que lo pierde. Kirito podría testificar que nunca se había dicho algo más cierto. En primer lugar, para él, era su hermana.
Se sentía aún más culpable al pensar que, si no fuera por el evento aleatorio que los llevó a ambos a ver One Punch Man juntos, en realidad ni siquiera habría pasado tiempo con Sugu antes de quedar atrapado dentro de este mundo virtual mortal, demasiado concentrado en obtener más información sobre Sao. Solo ahora, después de haber compartido esos momentos alegres juntos y reconectarse con ella gracias a ese extraño pero genial programa, se dio cuenta de lo injusto y distante que había sido con la niña y sus padres desde que descubrió que era adoptado. Le hizo extrañar el rostro sonriente de la niña llamándolo para desayunar más que cualquier otra cosa. En segundo lugar, sin embargo, hubo una pelea. Una verdadera. Por mucho que le doliera aceptar una vez más otro paralelo que ahora parecía compartir con Saitama, e incluso si iba en contra de toda lógica desear que las cosas fueran más difíciles cuando estaba atrapado en un juego donde morir era real, no cambiaba el hecho de que el niño, en esencia, era un jugador, y uno que había disfrutado del emocionante mundo de aventuras que era Incrad durante la prueba beta, antes de que Kayaba lo convirtiera en una trampa mortal. Y como tal, también extrañaba la emoción de luchar contra los monstruos con sus propios esfuerzos y habilidades de aquellos viejos tiempos. Principalmente porque la genialidad de golpear a los monstruos hasta dejarlos en la nada y verlos volar por el aire después de que te lanzaras contra ellos a velocidades sobrehumanas se volvió realmente aburrida después de hacerlo más de 1000 veces. Incluso correr por el suelo a un ritmo inhumano o saltar más alto que un edificio para orientarse después de perderse en las partes más profundas de los bosques perdió su encanto después de haberlo estado haciendo durante casi un mes. Al final, sin embargo, lo que más extrañaba era manejar un arma. Y eso era exactamente lo que lo había llevado a deambular y mirar vagamente a los pocos jugadores de herrería que habían instalado sus tiendas improvisadas en la calle, con la esperanza de vender algo a los que se acercaban al frente o a cualquier otra persona que quisiera y pudiera permitirse un arma o una mejora para las que ya tenía. Aunque Kirito sabía que no habría nada realmente raro en exhibición, no solo se podían conseguir los lingotes más básicos en el primer piso, sino que no había forma de que alguien hubiera mejorado demasiado su habilidad de herrería en solo un mes, las armas fabricadas por los jugadores seguían siendo generalmente mejores que las que dejaban caer los monstruos, por lo que cualquiera que buscara una buena arma, excepto él, que no fuera un probador beta probablemente obtendría algo útil aquí. Y fue mirar las espadas con melancolía lo que lo llevó al segundo evento curioso de su día. Una chica claramente preocupada que no parecía tener más de 12 años estaba parada frente a una de las tiendas, sus coletas y sus grandes ojos la hacían lucir increíblemente linda incluso cuando miraba de una espada de una mano a una daga, como si estuviera tratando de tomar una decisión muy difícil. Mirándola torpemente, el herrero, que también era la primera chica que el beta tester había visto de dicha profesión, se rascó el cabello castaño mientras cerraba sus ojos de color rosa oscuro y le ofrecía al jugador más joven una sonrisa vacilante. Entonces, ¿ya tomaste una decisión? Lo siento, es solo que estoy teniendo problemas con esto, murmuró la chica más joven en un tono extremadamente lindo mientras miraba de un arma a la otra y se mordía los labios. Aunque decidí luchar, todavía no estoy muy familiarizada con el juego y no estoy segura si debería comenzar a usar una daga o ir con una espada como la mayoría de la gente hace. Bueno, si quieres mi opinión, creo que la daga te sienta mejor. Ambas chicas parpadearon ante la voz inesperada, la de la coleta miró a su lado y trató de contener un chillido ante la aparición inesperada del chico vestido de negro, que miraba las armas en sus manos y las pocas otras que estaban expuestas. Dejando de lado las estadísticas y el estilo de juego, Sao es principalmente un juego en el que jugamos con nuestros cuerpos, ahora más que nunca, y estarías menos presionada en una pelea y te resultaría más fácil esquivar y contraatacar con un arma más pequeña. ¿En serio? Murmuró la joven, su sorpresa superada incluso mientras miraba fijamente la daga, parpadeando al ver a Kirito arrodillarse para agarrar la espada y mirarla, incluso abriendo la ventana de estado del arma con una mirada ligeramente impresionada. ¡Wow! Es una muy buena pieza, sobre todo teniendo en cuenta que todavía estamos en el primer piso. Comentó el chico mientras la chica herrera sonreía con orgullo.
Y no estaba bromeando, ninguna otra espada que se pudiera conseguir en el piso, excepto la Neal Blade, pero esa era la mejor y la más difícil de conseguir allí, era tan buena como la que estaba buscando en ese momento, aunque fuera por un pequeño margen. Tienes talento para esto, ¿de verdad lo crees? La chica parecía más feliz con la idea, la sonrisa en su rostro se ensanchó ante las palabras. Porque estaba pensando en dedicarme seriamente a esto. No soy muy partidaria de pelear, pero creo que me gusta mucho trabajar con y Kirito se obligó a sonreír y a sentir mientras la chica seguía hablando, mordiéndose la lengua por decir que estaba bromeando porque no se podía tener talento para una habilidad que se podía mejorar y realizar simplemente con movimientos preestablecidos y probabilidades aleatorias de éxito basadas en porcentajes. No podría mirarse al espejo si aplastara el buen humor repentino del herrero novato. De repente, la chica más joven pareció finalmente llegar a una decisión después de escuchar lo que decía el herrero, sus ojos vagaron una última vez hacia el chico de aspecto extraño antes de asentir para sí misma. Está bien, tomaré la daga. Ah, ¿en serio? Está bien, entonces será ahí. Justo cuando las chicas terminaron la venta, Kirito de repente sintió un escalofrío recorrer su espalda y miró hacia atrás. Nadie lo miraba y todos parecían ocupados con sus propios asuntos y al menos hasta donde él podía ver. ¿A qué se debía entonces ese sentimiento y? Bueno, gracias por comprar, Silica-chan. Ah, no, gracias a ti por tu arduo trabajo, Lisbeth-san. Puedes llamarme Liz si quieres. Ahora somos amigas. ¿De verdad y? Sí, después de todo, eres mi primer cliente. De pronto, los ojos brillantes de la chica se dirigieron hacia el distraído chico de negro. ¿Y qué vas a recibir tú, señor superhéroe? Espera, ¿qué? Preguntó Kirito mientras giraba su cabeza tan rápido que parecía desenfocarse al hacerlo, haciendo que ambas chicas parpadearan. Sé cómo me llamaste y... Bueno, ese equipo que llevas puesto no se supone que sea una broma de superhéroes. Cuestionó Lisbeth con una ceja levantada, mirando la ropa del chico de arriba abajo. Aunque ahora que miro más de cerca, esa cosa protege mejor que una armadura ligera hoy. Me llevaré, ese estoque que tienes ahí, jajajaja. Se rió rápidamente el chico para intentar detener la conversación que había estado temiendo tener con alguien, arrojando la espada y agarrando el estoque de aspecto modesto que estaba más lejos de donde estaba parado para intentar desviar la atención de la chica de su ridículo y cerrado disfraz. ¿Cuánto cuesta esto? 600 col, pero ya aquí tienes. Intercambió rápidamente Kirito, dándole a la chica 1000 de la moneda en lugar de lo que acababa de decir, ansiosa por salir de allí. Puedes quedarte con el cambio. Considéralo mi contribución a un futuro herrero impresionante. Adiós. Tan pronto como terminó esas palabras, Kirito huyó rápidamente de las dos chicas parpadeantes, todavía sosteniendo el estoque por el borde y teniendo cuidado de no ir a super velocidad, pero aún lo suficientemente rápido para doblar una esquina y perderse de vista en menos de 5 segundos. ¿Y qué tipo más raro?, murmuró Lisbeth antes de mirar hacia atrás, con una sonrisa, el dinero que acababa de adquirir. Pero supongo que esto es una señal de que seré un gran herrero. Creo que se veía genial con ese disfraz, murmuró tímidamente Silica mientras la otra chica la miraba inexpresivamente, haciendo que la jugadora más joven se sonrojara. El herrero no pudo contener una risa ante la adorable vista y, todavía sonriendo, se levantó y la miró con los brazos cruzados. Oye, ¿quieres ir a comer algo? Yo invito, me sobra dinero. Ah, sí, gracias. Y ese fue el comienzo de una hermosa y muy peligrosa amistad pero Kirito no lo sabía. Estaba demasiado ocupado sentado contra una pared en un callejón y mirando el estoque que no podía equipar y que ni siquiera le gustaba como arma. ¿Qué carajo hago con esto ahora? Bueno, al menos podía estar contento de que probablemente no volvería a ver a esas dos chicas nunca más. Horas después, a las 17:30, un Kirito resignado caminó hacia el área tipo anfiteatro en el centro de Tolvana, habiendo guardado el estoque inútil para él en su inventario y luego permaneciendo fuera de la ciudad hasta que llegara el momento de la reunión.
Estaba vagamente consciente de que, además de las casi 50 personas reunidas y sentadas en el área de reunión, había una cantidad significativa de observadores alrededor, probablemente jugadores que querían saber qué iba a pasar pero que no participaban activamente en la pelea. Kirito realmente no le prestó mucha atención y simplemente se sentó en uno de los bancos de roca más altos, apoyando sus hombros en sus rodillas y poniendo su barbilla en sus manos cruzadas mientras miraba a los frontliners reunidos, sus ojos vagando especialmente hacia el chico de cabello azul cerca del centro de la reunión. Se preguntaba distraídamente por qué un soldado de primera línea perdería tiempo buscando los materiales necesarios para crear un artículo para cambiar el color de su cabello cuando una figura encapuchada familiar se sentó a su lado, con serios ojos color avellana mirándolo en silencio. «Oh, ¿eres tú?» «Sí, soy yo», murmuró Asuna mientras miraba al extraño chico que la había salvado y ayudado el día anterior, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas difícil. «¿Por qué pareces tan aburrido, héroe por diversión? ¿No pudiste salvar a más damiselas en apuros antes de venir aquí?» Kirito ignoró el comentario francamente infantil a favor de suspirar y mirar hacia abajo, viendo como el chico que había notado anteriormente, Diabel, comenzaba a dar algún tipo de discurso. «No creerías la verdadera razón por la que estoy aburrido y que...» La chica sorprendida parpadeó, no solo por la falta de reacción del chico sino también por sus crípticas palabras, vagamente consciente de cómo el chico declaró que él y su grupo habían encontrado la sala del jefe y cómo debían organizarse para ello. ¿Qué se supone que significa eso? «Bien, y espera un momento, por favor», dijo alguien de repente mientras estaba de pie, captando la atención de ambos adolescentes a tiempo para ver a un tipo de aspecto molesto con el peinado más raro que habían visto nunca, parecía un maldito cactus, por el amor de Dios. Saltar al centro del área. Quiero decir algo. Lo que siguió fue un discurso muy estúpido y lleno de odio en el que el tipo, llamado Kibao, básicamente culpó a los beta testers por todas las muertes y problemas que todos los demás habían tenido desde que comenzó el juego, y también les ordenó que se destacaran, se disculparan y entregaran cualquier cosa valiosa que tuvieran. Al menos eso es más o menos lo que Kirito entendió. Honestamente, comenzó a ignorar la voz del tipo después de sus primeras 20 palabras, a favor de tratar de contar cuántos no pertenecientes a frontliners había allí. Todo el tiempo, Asuna observó su actitud aparentemente indiferente por el rabillo del ojo, solo viendo una pequeña risa escapar de sus labios cuando un imponente hombre calvo llamado Ágil básicamente puso al molesto odiador en su lugar al mostrarle la guía del juego que era distribuida de forma gratuita por prácticamente todas las tiendas de NPC en el piso, y que aparentemente había sido hecha por los beta testers. Kirito sabía que Argo era la persona principal detrás de esto, sin embargo, y que ella misma había sido la que difundió la última actualización que incluía información sobre el jefe. Finalmente, después de que el momento algo tenso e incómodo terminó, Diabel llamó a todos para que se organizaran en grupos para el raid, y que se reunirían allí mañana para ir a enfrentar al jefe. Fue en ese punto que Kirito pareció regresar a la realidad virtual, mirando a su alrededor y viendo cómo todos comenzaban a reunirse en grupos, ignorando deliberadamente la mirada extraña que Diabel le envió. Y bueno, no es como si realmente esperara trabajar con alguien y la repentina sensación de una mano en su hombro le hizo mirar hacia un lado para ver a Asuna mirándolo seriamente. ¿Pasa algo? ¿Cómo se forma uno de estos grupos? Ante la mirada inexpresiva del chico y el silencio resultante, Asuna se vio obligada a mirar hacia un lado mientras un rubor avergonzado apareció en su rostro. «No conozco a nadie más aquí excepto a ti». Después de reprimir el impulso de llevarse la mano a la cara y preguntarse vagamente por qué no se oponía tanto a la idea de formar un grupo con alguien que apenas conocía como lo habría hecho hace un mes, Kirito abrió tranquilamente su menú e invitó a la chica encapuchada a unirse a su grupo. Y bueno, al menos ahora sabía que su nombre era Asuna. «Bueno, entonces creo que nos veremos mañana», declaró el chico mientras se levantaba y se estiraba, viendo que todos ya se estaban yendo y que se habían iniciado muchas charlas animadas entre los espectadores. Quizás debería tomar un baño esta noche para estar lo suficientemente relajado para la batalla y...
Claro, no podría quitarse su 3 veces maldita ropa. Pero aún así, parecía un desperdicio seguir sin usar el baño completo que tenía la habitación donde se alojaba y un nuevo agarre, mucho más fuerte, en su hombro lo obligó a dirigir toda su atención a la chica a su lado, con un brillo antinatural en sus ojos que parecía un depredador hambriento que de repente había encontrado a su presa. ¿Dijiste y baño? Menos de 20 minutos después, Kirito estaba sentado en su cama con una mirada vacía en su rostro, los sonidos de felicidad relajada de Asuna por finalmente disfrutar de un baño apropiado desde que quedó atrapada en ese mundo de alguna manera resonaron en la habitación por un momento. Lo cual debería haber sido imposible, con la puerta del baño cerrada y la propiedad parcialmente insonorizada que tenían todas las puertas en Sao. Pasaron varios minutos de absoluto silencio para el inmóvil muchacho de negro. Bueno, y murmuró el chico para nadie, por una vez, intentando imitar lo mejor que podía Saitama, o al menos su habitual expresión de no me importa nada. Al menos no hay forma de que esto se vuelva más incómodo. Por supuesto, fue en ese momento cuando la puerta de su habitación se abrió de golpe y apareció allí una niña sonriente con marcas en la cara que parecían bigotes y una capucha gris. Oye, Kibou. Saludó Argo con una sonrisa divertida a su amiga cliente, la autoproclamada mejor corredora de información de Sao, que entró en la habitación como si estuviera en su propia casa. Espero que no hayas pensado realmente que podrías engañarme con falsas excusas para siempre, ¿no? Espera, ¿qué diablos llevas puesto? Se interrumpió la chica con total confusión al ver el disfraz del chico. Hay una explicación perfectamente buena para ambas cosas, juró Kirito mientras se levantaba lentamente. Y, por supuesto, fue en ese momento que Asuna salió del baño, con una sonrisa feliz en su rostro y tocándose el cabello como si pensara que aún podía estar mojado, lo cual no estaba, porque, ya sabes, es el mundo virtual. Ay Kirito, gracias por dejarme usar Ye. La chica de cabello castaño parpadeó, congelada a medio camino de abrir su menú y volver a quitarse la capucha al ver a la otra chica en la habitación, que la miraba con la boca abierta. Hola. Eso, también tiene una explicación perfectamente buena, más o menos. Vaya, Kibou, qué perro tan astuto, murmuró alegremente la corredora de información mientras cruzaba los brazos. Tengo que decirlo, no esperaba que estuvieras ocupado de esa manera. Kirito se preguntó vagamente si realmente sería demasiado estúpido o patético si se revelara como el mancha blanco-negro al salir corriendo de allí a supervelocidades solo para alejarse de ese desastre. Cuando el rostro de Asuna se puso rojo carmesí, explotando en negaciones totales mientras Argo comenzaba a reír abiertamente, él simplemente se dio un golpe en la cara con ambas manos. Entonces, Argo y tú se hicieron amigos. Callarse la boca. Y con eso, Kirito recordó una vez más que las habilidades de su gente todavía apestaban, con poderes de Saitama o no. Aún así, el chico todavía quería intentar decirle algo a la chica, aunque fuera solo para hacer la atmósfera menos incómoda, incluso mientras ambos caminaban detrás del grupo de frontliners. Después de todo, al grupo le tomaría un poco más de 2 horas llegar a la sala del jefe, más o menos, y él estaba descubriendo que ya no le gustaba caminar distancias absurdamente largas sin usar su igualmente absurda velocidad. Quería hablar con la chica aunque solo fuera para matar el aburrimiento. Lamentablemente, la actitud de Argo y sus bromas exageradas del día anterior aparentemente habían molestado demasiado a Asuna y ella no parecía estar de humor para hablar. Como si eso no fuera suficiente, la rata le había dicho claramente que, después de la batalla contra el jefe, quería una explicación completa sobre por qué la había estado evitando y sobre su extraño equipo. No estaba ansioso por tener esa charla. Y al menos la sorprendente ovación que había recibido el grupo cuando partieron de Tolvana media hora antes había sido algo bueno. No solo había elevado la moral de los Clearers, sino que también les había dado la esperanza de que realmente podían completar el juego. Y si ganaban esta batalla, esa misma esperanza se extendería a todos los demás, incluso a aquellos que todavía no habían salido de la ciudad de inicio. Él iba a asegurarse de que ganaran, por supuesto, y sin ninguna baja, si es que tenía algo que decir al respecto.
había tomado la decisión de, al menos, intentar ocultar su identidad como la anomalía de Aincrad a menos que fuera estrictamente necesario. El trabajo asignado de él y Asuna como un grupo que se ocuparía de los outs del jefe en realidad ayudó con eso. No se hacía ilusiones de poder darle un puñetazo al jefe de piso, e incluso si dicha locura fuera posible, seguro que no quería intentarlo frente al grupo de limpieza. Bueno, en realidad no importaba en absoluto. A menos que sucediera algo inesperado o catastrófico, no necesitaría revelar su naturaleza antinatural como ¿por qué estás aquí? La pregunta inesperada hizo que el chico saliera de sus pensamientos internos y mirara a Asuna, quien no lo estaba mirando pero seguía hablando en su dirección. ¿Para ayudar a vencer al jefe? No, me refiero a ¿por qué estás aquí? Los ojos de la chica parecían tener un significado más profundo escondido en ellos mientras se giraba para mirarlo y le hacía esa pregunta. ¿De verdad estás aquí solo para ser de héroe? ¿Vas a luchar en esta batalla por diversión? Dichas sus palabras, Asuna lo fulminó con la mirada, como si esperara que simplemente ignorara la pregunta o simplemente respondiera que sí, lo era. Ella no esperaba que el chico de negro repentinamente adquiriera una mirada melancólica en su rostro mientras miraba hacia adelante, con sus ojos vagando hacia el cielo falso del piso. No, no lo soy. Esas simples palabras, a pesar de no explicar nada, tenían tanto peso detrás que Asuna no pudo seguir mirándolo. Mirando fijamente sus propios pies mientras seguían caminando detrás del grupo, la chica de cabello castaño de repente se encontró hablando con el extraño chico con una voz ligeramente quebrada. Yo y tengo un hermano mayor. El juego, el Nerve Gear son suyos. Él fue quien los compró, el que estaba interesado en esto. Pero y tenía una reunión de trabajo el día del lanzamiento, así que no pudo usarlo. El rostro de Kirito estaba totalmente en blanco mientras miraba a la chica susurrante, como para recordarle que hablar sobre el mundo real era una especie de tabú allí, pero a ella no parecía importarle. Es estúpido, ¿sabes? Nunca me han gustado este tipo de cosas y juegos, diversión sin sentido como esa y mi madre me enseñó que eso era una pérdida de tiempo, que podía dedicarlo a hacer mejores cosas, como estudiar pero, ese día, sentí algo de curiosidad y, en un impulso, me puse el casco y decidí probar cómo era. Una risa sin alegría escapó de su garganta incluso mientras apretaba los puños. Si no hubiera sido lo suficientemente estúpida como para intentar esta pérdida de tiempo, entonces tal vez no estaría y toda la fuerza pareció desvanecerse de su voz ya baja. No estaría y sí, tal vez no estarías aquí. El tono extraño y repentino en la voz del chico hizo que la chica lo mirara con sorpresa. Tal vez todavía estarías estudiando o haciendo algo más, pero no podemos vivir pensando en qué hubiera pasado si, ¿sabes? De repente, la mirada de Kirito pareció vagar más allá de ella, hacia algo que solo él podía ver. Yo también tengo una hermana pequeña. Y por razones personales, he sido un hermano horrible con ella durante años. 5 días antes de que esto sucediera, nos reconectamos, se podría decir. Me di cuenta de lo idiota que había sido con ella, e incluso con mis padres hasta cierto punto. Yo quería compensarla por todo el tiempo perdido, quería volver a conocerla mejor, pero ahora estoy atrapado aquí. Sus ojos regresaron a ella, una extraña llama parecía arder en lo profundo de ellos. La razón por la que estaba haciendo de héroe era por diversión. La razón por la que estoy aquí hoy y por la que voy a pelear es porque quiero salir de aquí y abrazar a mi hermana pequeña, luego salir y comer un poco de helado con ella. Su mirada se volvió vacía una vez más, el chico avanzó un poco más rápido, haciendo que Asuna se diera cuenta de que habían comenzado a quedarse un poco atrás del grupo principal. En lugar de preguntarte sobre qué pasaría si... Deberías preguntarte por qué estás peleando aquí hoy, Asuna. ¿Solo para sobrevivir? ¿O por algo más? Después de decir esas palabras, Kirito abrió rápidamente una ventana de comercio y, sin dudarlo, puso allí el estoque que había comprado el último día antes de continuar. Mientras el muchacho vestido de negro seguía caminando hacia adelante, los ojos de la muchacha de cabello castaño nunca dejaron su espalda cubierta de gorra blanca. Por un momento, se detuvo a pensar en sus palabras.
Esa idea depresiva de ella había desaparecido casi por completo desde que lo conoció. Ya no estaba tan desesperanzada sobre sus posibilidades de sobrevivir a esta locura, así que... ¿por qué estaba ella realmente luchando? De repente, el brazo de Asuna se levantó y presionó el botón aceptar de la ventana, equipando rápidamente el nuevo estoque y dándole al arma un aspecto ilegible. Algo pareció empezar a arder en sus ojos también antes de que ella corriera tras él. Bueno, pues aquí estamos, declaró Diabel mientras miraba la enorme e innecesariamente dramática puerta que los separaba de la sala del jefe. Todos, recuerden sus roles y sobre todo, ganemos esta pelea sin una sola derrota. Los vítores de los frontliners fueron una buena distracción para Kirito, quien francamente se preguntaba si debería preocuparse por el silencio de Asuna durante las últimas 2 horas o si la amenaza siniestra de Kibao de algunos momentos antes realmente valía la pena preocuparse. Honestamente, se había olvidado por completo del bono de último ataque hasta que el idiota con cabeza de cactus lo amenazó al respecto. Había estado demasiado ocupado pensando en muchas cosas y tratando de no volverse loco este último mes como para preocuparse mucho por eso. Como el idiota supo que era un beta tester era algo que debería haberlo preocupado más, pero siendo honesto, no podía importarle menos en ese momento. En primer lugar, no tenía ninguna intención real de enfrentarse al jefe, a menos que sucediera algo improbable que lo obligara a poner a prueba su naturaleza loca. Solo estaba allí para asegurarse de que ganaran y que nadie cayera. Fue con esos pensamientos que miró hacia adelante, observando cómo la puerta se abría y les permitía ver el interior de la, ahora que lo pensaba de verdad, exageradamente dramática sala del jefe. Una animación aún más teatral de las antorchas en las paredes que de repente se encendieron e iluminaron la oscuridad también les permitió ver cómo se materializaba su enemigo, un rostro familiar que lo saludaba una vez más. El jefe del primer piso. Ilfan el señor Kobold. Y con un rugido impío, su primera ola de 3 centinelas Kobold de la ruina también se materializó. Las bestias blindadas se apresuraron a ayudar a su líder en la batalla. Las barras de 4 HP de la imponente bestia se llenaron incluso cuando levantó su enorme hacha de hueso y escudo de cuero. El grito de Diabel marcó el inicio de la batalla mortal, mientras los jugadores se lanzaban a la lucha. En todas partes de la sala, incluso mientras el grupo principal se estrellaba contra la imponente bestia, se podía sentir la tensión mortal y la brutal seriedad con la que todos afrontaban la batalla, excepto por cierto chico de cabello negro, que parecía más concentrado en mirar de una parte de la batalla a la siguiente, tratando de juzgar y analizar si necesitaría moverse para intentar ayudar a alguien. El grito de Asuna a su lado le hizo plenamente consciente de que, como había notado vagamente, uno de los centinelas corría hacia él, blandiendo una de sus armas de aspecto muy estúpido. El chico lo esquivó sin esfuerzo, mientras que la chica que corría a ayudarlo se congeló en estado de shock cuando procedió a agarrar el arma del monstruo, sacarla de sus manos y luego golpear a la bestia con ella, arrojándola hacia atrás y contra la totalmente desconcertada Asuna. Asuna, cambia, declaró simplemente, sin parecer realmente preocupado incluso cuando la chica empaló a la multitud con uno de sus mortales lineales. El monstruo estalló en polígonos como si ya hubiera estado a punto de morir antes de que ella atacara. ¿Cómo hiciste eso? Y ahora que lo pienso, ¿por qué no tienes ningún arma? Exigió saber la chica con un tono que no podía saber con certeza si contenía enojo o preocupación. Así es como peleo. No te preocupes, sé lo que hago. Kirito realmente esperaba que su voz al decir eso sonara tan segura como él pensaba. Porque realmente, le asustaba la facilidad con la que se aburría y perdía el conocimiento en medio de una pelea en la que el más mínimo error podía significar la muerte de alguien. Asuna no tuvo tiempo suficiente para siquiera murmurar una respuesta a sus palabras, porque en ese momento la primera barra de HP de Ilfan desapareció y aparecieron 3 nuevos centinelas, corriendo para ayudar a sus compañeros kobolds. Sin dudarlo, Kirito se lanzó hacia adelante. Después de menos de un instante de duda, Asuna lo siguió. Esto estaba yendo mucho mejor de lo que Kirito esperaba. No solo estaban ganando, sino que también estaban casi dominando la pelea, y él ni siquiera había necesitado hacer nada que pudiera revelar su secreto.
Entre la manera impecable en que Diabel organizó los equipos y lo fácil que Asuna se adaptó a él restringiendo a cualquier centinela que se les cruzara en el camino sin esfuerzo mientras ella los remataba, la 3Ra de HP de Ilfan estaba a punto de desaparecer, y no solo nadie había llegado al rojo en sus HP ni una sola vez, sino que la moral del grupo no podía ser más alta. Ciertamente, estaba seguro de que más de uno ya había notado que el tipo vestido tontamente estaba peleando sin armas y conteniendo a los Aur sin esfuerzo aparente, pero mientras no intentara golpear realmente a ninguno de ellos, después de la pelea, debería poder restarle importancia a lo que estaba haciendo con una excusa y decir que era Asuna quien realmente estaba causando el daño crítico. La chica de cabello castaño probablemente exigiría una explicación real y tal vez uno o dos de los beta testers que estaba seguro estaban peleando allí también, pero realmente no se quedaría para responderles una vez que todo terminara. Con todo, parecía que las cosas iban a salir perfectamente y sin complicaciones y cuando la 3Ra de Ilfan desapareció por completo, dejándolo solo con una, y además haciéndolo rugir y arrojar su escudo y hacha lejos, la animación que indicaba que estaba a punto de cambiar de armas. Ahí fue cuando la cosa se puso fea. «Quédense atrás, terminaré esto», gritó de repente Diabel a su grupo, sonriendo con confianza mientras pasaba junto a los jugadores confundidos y se apresuraba hacia el rugiente señor Kobold mientras cargaba una habilidad de espada. Si se hubiera molestado en prestar atención al rostro de Diabel, Kirito probablemente se habría dado cuenta de que, además de ser un beta tester, algo que ya había deducido sin mucho esfuerzo, el tipo también había estado planeando desde el principio obtener el bono de último ataque y probablemente había sido el que advirtió a Kibao sobre él para asegurarse de que no lo obtuviera. Pero su mirada estaba fija en el mango de la espada que Ilfan estaba empezando a desenvainar, dándose cuenta rápidamente de que algo estaba mal. Ni siquiera un cuarto de la espada había sido sacado cuando su mente le permitió darse cuenta de que no era una Talwar, la espada curva india que el jefe había poseído en la prueba beta y contra la cual todos se habían preparado. Podía reconocer el arma con demasiada facilidad, tal vez más rápido que cualquier otra persona, porque, además de ser japonés, había visto ese tipo exacto de espada varias veces en esos días felices que pasó viendo el loco anime que inició todo con Sugu, en exactamente la misma posición y, se atrevió a pensar, siendo desenvainada exactamente de la misma manera, por cierto ninja super rápido. Era una Nodachi, un arma tipo katana. Lo que significaba habilidades con la katana. Habilidades que, a diferencia de las de la espada curva, eran mucho más rápidas y letales. «¡Mierda!», gritó en voz alta mientras Asuna terminaba con el último centinela con el que habían estado luchando. La chica se giró para mirarlo confundida incluso cuando los últimos tres desaparecieron y, para sorpresa de Diabel, Ilfan empuñó el arma ahora brillante y comenzó a saltar por la sala del jefe como un maldito canguro. «¡Sal de ahí!». Aún así, Kirito sabía que ya era demasiado tarde. Todos estaban paralizados de horror por el movimiento repentino y totalmente inesperado del jefe y, aunque Diabel, con los ojos muy abiertos, vio como la enorme bestia caía sobre él, nadie sería capaz de alcanzarlo a tiempo para salvarlo. Nadie excepto I, maldita sea. Lo que sucedió a continuación se extendería por todo Aincrad como fuego en los días siguientes, se contaría en voz alta, se susurraría con escepticismo, se reiría con incredulidad y se escupiría con odio, cada uno que lo contara distorsionaría cada vez más los hechos exactos que sucedieron, porque nadie en la sala podía estar seguro de qué sucedió exactamente, a excepción del usuario de espada llamado Asuna. En un instante que le pareció mucho más largo de lo que realmente fue, algo pareció cambiar dentro del chico con el que había estado peleando. De repente, su ropa rara y tonta dejó de verse así, adquiriendo un aspecto impresionante y casi de otro mundo a sus ojos y, algo que ella se preguntaría repetidamente si había sido una ilusión o no, pareció resaltar músculos impresionantes y tonificados que estaba segura que el chico no tenía hace un segundo, su rostro parecía estar cubierto de sombras mientras sus ojos se convertían en nada más que dos manchas blancas de nada. Y luego, se movió. Asuna no era una experta en nada relacionado con los juegos, ni tampoco era especialmente orgullosa, pero era consciente de lo mucho más rápida que había sido que todos los demás en la sala.
Entonces, cuando Kirito se lanzó hacia adelante tan rápido que su imagen literalmente se borró y se perdió de vista y el piso donde había estado parado mostró la pantalla del objeto inmortal, ella quedó tan sorprendida que ni siquiera se dio cuenta de que su capucha fue volada y destruida por la repentina ráfaga de aire, dejando libre su largo cabello castaño. El resto de jugadores no pudieron comprender correctamente lo que estaba sucediendo cuando el niño corrió como un misil a través de ellos. Varias personas aún cayeron al suelo por la velocidad incluso cuando alcanzó a los centinelas Ruin Kobold que cargaban. Sin apenas pensarlo y en menos de un segundo, sus puños lo rodearon 3 veces, sin detener su avance en absoluto. Los kobolds seguían volando por el aire mientras el sistema cardinal se dio cuenta de que ya estaban muertos cuando llegó al lado de Diabel. El autoproclamado caballero comenzó a alejarse de la encarnación de la muerte entrante que era Ilfan para mirarlo cuando el chico saltó. Su puño se disparó hacia adelante frente a él, golpeando. La Nodachi de Ilfan no llegó a explotar sino que se desintegró, los polígonos de datos que componían el arma no pudieron conservar su forma después de impactar contra la imposibilidad entrante. El puño del chico impactó contra la cabeza de Ilfan, aplastándola con todo el aspecto sangriento que el juego podía permitir antes de que el resto del cuerpo volara hacia atrás. No solo había perdido todo el impulso, sino que se había invertido varias veces mientras sus brazos se desmoronaban como papel de seda en tocones rojos y enojados de datos dañados. La poderosa bestia que había sido el señor Kobold se estrelló contra el techo de la habitación, provocando que el mensaje objeto inmortal apareciera una vez más y, finalmente, cayó con un enorme bam. Todo esto ocurrió en menos de 3 segundos. Fueron necesarios 2 más para que el juego dejara de mostrar el agotamiento de la última barra de salud de Ilfan y simplemente dejara que el monstruo explotara en polígonos. Incluso cuando el mensaje de felicitaciones y la música de la victoria celebraron su victoria, ninguno de los sorprendidos jugadores emitió ningún sonido, todos ellos mirando fijamente al chico agachado de la capa blanca. Lentamente, se levantó, todavía dándoles la espalda. Luego, después de lo que pareció un debate interno, se dio la vuelta y miró fijamente a Diabel. Eso hoy fue algo muy estúpido, declaró Kirito mientras señalaba al hombre de cabello azul con un tono molesto. La próxima vez que quieras intentar lucir genial, piensa primero en los riesgos para tu vida, ¿de acuerdo? Fue la respuesta inteligente que dio Diabel. Eso pareció ser la señal para que se desatara el infierno. ¡Guau! ¡Qué demonios! De verdad. Ni siquiera está usando un arma. ¿Cómo y? ¿Alguno de ustedes lo vio moverse? Es él, el borrón blanco y negro. En serio. Creí que era solo un rumor. Increíble. Solo le bastó un puñetazo para mandar esa cosa a volar y... Tú. La voz enojada de Kibao pareció abrirse paso a través de las voces conmocionadas y emocionadas de los miembros del frente. El hombre con cabeza de cactus pasó junto a Diabel, todavía estupefacto, para mirar fijamente al chico de negro. ¿Por qué no lo hiciste antes? Kirito lo miró con una mirada impasible, con los brazos cruzados sobre el pecho como si hubiera estado esperando esa pregunta. Vi cómo estabas deteniendo a esos kobolds antes, y todos vimos cómo mataste sin esfuerzo a esos últimos 3. Si pudiste hacer algo así desde el principio, entonces ¿por qué no lo hiciste? Sin siquiera darle tiempo para responder, Kibao insistió, aparentemente enfadándose cada vez más. ¿Y cómo eres capaz de hacer eso en primer lugar, para el caso? Es una especie de secreto de la prueba beta, ¿verdad? Eres un probador beta y has jugado todo el mes con ese loco poder sin compartir cómo obtenerlo con los demás. La confusión empezó a dar paso a la comprensión, y varias miradas desconfiadas y dudosas se dirigieron ahora al chico todavía silencioso. Kirito podría haber dicho muchas cosas en ese momento. Podría haber hablado sobre el extraño e inexplicable error que afectaba a su avatar. Podría haberles dicho que no tenía idea de cómo había sucedido y, como tal, no tenía forma de mostrarle a nadie cómo alcanzar un estado similar.
Podría haber tratado de explicarles que había estado asustado por innumerables incertidumbres sobre los límites de sus poderes y que por eso no había intentado interferir directamente en la batalla y que esa era también la razón por la que había estado evitando a las personas a pesar de ir por ahí salvándolas. También sabía que sería una pérdida de tiempo y que la mayoría de ellos probablemente no le creerían. Especialmente si mencionaba la parte de que su ropa y sus habilidades parecían provenir de un anime que había visto solo unos días antes de ingresar al juego. Entonces, en lugar de intentar hacer algo de eso y una vez más decidió hacer lo que parecía la ruta más fácil. Haz lo que haría Saitama. No, en realidad no, esto no es un truco de la beta. De hecho, estoy bastante seguro de que cualquier beta tester podría decirte eso. El chico se encogió de hombros sin ningún aparente cuidado, sin dejar que el hombre más alto dijera nada más mientras miraba a todos los presentes. De hecho, creo que los beta testers deberían ser más cuidadosos a partir de ahora. Después de todo, la última arma de Ilfan era diferente a la de la beta, y eso casi provocó que alguien muriera hoy. La próxima vez, las cosas pueden no ir tan bien como hoy. Aunque parecía que le estaba diciendo eso a todo el mundo, Diabel simplemente sabía que se refería específicamente a él. Espera, ¿estás diciendo que no obtuviste esa habilidad con algún conocimiento del beta? Kibao ahora parecía estar dividido entre la ira y la codicia, como si quisiera saber cómo volverse tan poderoso como el chico frente a él. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Toda la sala pareció contener la respiración y el chico simplemente se encogió de hombros una vez más. Acabo de entrenar muy duro. Un silencio absoluto fue la respuesta a sus palabras. Y luego, la esperada explosión. Eso es una completa mierda. Sí, nos tomás por tontos. Ninguna cantidad de subidas de nivel podría haberte hecho así, mucho menos en el primer piso. No me digas, de alguna manera hackeó el juego. ¿En serio? Entonces no solo es un probador beta, sino también un tramposo. Sí, tiene razón. Este tipo es un probador beta y un tramposo. Él no es más que un maldito golpeador. ¿Cómo puedes actuar tan despreocupadamente cuando la gente está muriendo y otros están arriesgando sus vidas, Beater? Apuesto a que ni siquiera está preocupado porque piensa en todos los demás con ese maldito poder suyo. Vete al infierno, golpeador. Y estáis todos equivocados. Todos volvieron a quedarse en silencio ante sus palabras, muchos lo miraron con una mezcla de rabia y odio, solo un puñado de ellos parecían realmente preocupados. No soy un golpeador, una sonrisa perezosa apareció en el rostro vacío del niño. Solo soy un jugador que juega como héroe por diversión. La conmoción, la confusión y el desconcierto parecían ser la respuesta a sus palabras. Luego, se dio la vuelta, con su capa ondeando épicamente detrás de él mientras comenzaba a caminar con calma hacia el otro extremo de la habitación, incluso cuando comenzaron más gritos enojados por sus palabras aparentemente sarcásticas o indiferentes. Oye, ¿a dónde crees que vas? Al segundo piso. Alguien tiene que abrir la puerta de teletransportación para que la gente sepa que el jefe está muerto, y como nadie más aquí parece estar demasiado preocupado por eso, Kirito ni siquiera necesitó darse la vuelta para saber que Kibao estaba corriendo hacia él, con la espada desenvainada, gritos de sorpresa y jadeos de sorpresa surgiendo de la multitud. Deja de desmejorarnos, golpear. El chico de negro cerró los ojos. Sus manos temblaban levemente, una parte de su mente notó distraídamente que Asuna le gritaba que se moviera. Sería bastante fácil, en realidad. Podría esquivar el ataque y luego salir corriendo de la habitación y entrar al segundo piso antes de que alguien se diera cuenta de lo que había sucedido. Eso era lo que probablemente haría Saitama, sin siquiera molestarse con un perdedor como Kibao a menos que no tuviera otra opción. Sí, eso era lo que haría Saitama pero él no era Saitama. El niño se detuvo. Más de uno gritó o cerró los ojos cuando la habilidad vertical de Kibao golpeó su cabeza. El sonido del metal virtual rompiéndose resonó por la habitación. El hombre con cabeza de cactus parpadeó, confundido, y luego miró el mango y la media hoja que tenía en las manos. Rápidamente se rompió en polígonos y desapareció.
Lentamente, el niño ileso se dio la vuelta, con los ojos y la parte superior del rostro cubiertos por una oscuridad etérea mientras levantaba una mano hacia el hombre que de repente tenía los ojos muy abiertos y estaba aterrorizado. Se lo puso sobre el hombro y lo empujó hacia atrás suavemente. Kibao, que gritaba, salió volando hacia atrás y se estrelló contra Diabel, que se levantaba lentamente. Una cuarta parte de su HP desapareció por el impacto. Eso fue un desperdicio absoluto de un arma perfectamente útil, dijo el chico con cara seria mientras los miraba, el odio y la rabia reemplazados principalmente por miedo. El pequeño gesto repentinamente les había hecho recordar que estaban frente a un jugador con el poder de enviar algo como Ilfan volando como un muñeco de trapo sin esfuerzo y moverse más rápido que un auto a toda velocidad. Bueno, si eso es todo, voy al segundo piso. Estoy cansado, hambriento y realmente quiero salir de esta mazmorra innecesariamente dramática y de diseño exagerado. Con ese último golpe callaba, Kirito se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las escaleras. Nadie le dijo nada más, ni siquiera murmuró un sonido mientras lo hacía. Estaba a mitad de las escaleras, sin molestarse en ir más rápido que una persona normal solo por ver si alguien realmente intentaba seguirlo y atacarlo, cuando una voz que gritaba lo hizo parpadear y detenerse. Esperar. Al darse la vuelta, el sorprendido chico vio como Asuna, que jadeaba, se detenía justo detrás de él para intentar recuperar el aliento. Se abstuvo de decirle que en realidad no necesitaba hacer algo así en un mundo virtual a favor de preguntarle algo más importante. ¿Y qué? La mirada feroz en los ojos de la muchacha realmente lo sorprendió. Voy contigo. ¿Qué? Repitió el niño, pero esta vez más como una afirmación que como una pregunta. Lo que me dijiste antes. Me dijiste que pensara en por qué estaba luchando. Miró de sus manos a él, llena de determinación. Quiero sobrevivir, sí. Pero también quiero volver a casa, y quiero cambiar las cosas. Quiero poder mirar a mi madre y no tener miedo de hablar con ella. Quiero disculparme con mi hermano por haberme adueñado de su estúpido juego sin preguntarle, y quiero elegir mi propia vida por mí misma. El dramático discurso pareció resaltarse cuando ella lo señaló, su cabello de alguna manera ondeando detrás de la niña al mismo tiempo que su capa lo hacía, a pesar de que no había viento en esas escaleras. Y sé que puedo hacerlo siguiéndote. Entonces, ¿no escuchaste la parte donde todos me acusaron de ser un bastardo tramposo? ¿Y tú? Replicó la chica con una ceja levantada. Por supuesto que no, por el amor de Dios. Probablemente las mentes más brillantes del país, y tal vez del mundo, han estado intentando sacarnos de aquí sin éxito durante casi un mes. Solo soy un chico de 14 años al que le gustan las computadoras y los videojuegos. ¿Cómo demonios podría hackear un juego que puede lograr eso? Abajo, en la sala del jefe, varias personas se preguntaban por qué sentían como si su inteligencia hubiera sido insultada. Ahí lo tienes. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Y tú y yo ni siquiera. Y Kirito suspiró y se dio una palmada en la frente, dándose la vuelta. Bien, sígueme si quieres, pero no esperes que te esperes si te quedas atrás. Yo voy a volver a casa a compartir ese helado con mi hermana. Sus puños chocaron entre sí mientras decía eso, enviando una pequeña onda expansiva a su alrededor. Incluso si tengo que hacer un agujero en este castillo flotante para hacerlo. Dicho esto, comenzó a caminar una vez más, debatiendo si realmente debería intentarlo y dejar a la chica atrás cuando llegaron al siguiente piso y, oye, me he estado preguntando. ¿Cómo sabías mi nombre? Nunca te lo dije. ¿En serio? Quiero decir, ¿de verdad me estás diciendo que no has visto esa pequeña nueva parte en tu visión donde se muestran el estatus y los nombres de los miembros del partido desde ayer? Para obtener la respuesta, Asuna se quedó mirando fijamente por un momento con el rabillo del ojo antes de que sus ojos se abrieran. Ah, entonces tu nombre es Kirito. Este va a ser un juego de la muerte muy largo en el que quedar atrapado. Oye, no digas eso. Bromeó la chica cuando finalmente llegaron al final de las escaleras. Ya verás, te voy a demostrar lo decidida que estoy con esto, sensei. El muchacho se quedó inmóvil, como si alguien le hubiera lanzado un rayo en la cabeza.
Lentamente, giró la cabeza para mirar al confundido espadachín, ya que un tic nervioso había aparecido en su ojo. ¿Cómo, acabas de llamarme? ¿Un sensei? Fue, ya sabes, una especie de broma, ya que me enseñaste literalmente a tocar de verdad y todo eso y simplemente y no me vuelvas a llamar así, por favor. Nunca más. ¿Qué pasa? No me gusta que me traten ni con un poco de respeto, Kirito-sensei. ¡Hey! ¿A dónde vas? Kirito terminaría deteniéndose medio kilómetro después y esperando a la chica enojada, todavía demasiado asustado / conmocionado como para preocuparse por sus gritos, pero sí, eso fue todo. Si Asuna apareciera de repente con extremidades robóticas o si viera a alguien andando en bicicleta, se arrojaría al borde de Aincrad. Había tanta mierda que su cordura podía soportar antes de darse por vencido. Final del capítulo.